Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrega de NoisyBiz. En esta entrega les voy a mostrar la continuación de los trabajos en el taller de la planta baja, que es el que está atrás de mí, y en el taller al frente de la planta alta. En entregas anteriores les mostré cómo quité el repello de mortero de los muros de esos talleres. Y en esta entrega les voy a mostrar cómo limpié los ladrillos de los restos de cemento que todavía tenían, tal como lo hice en el baño de la planta alta, trabajo que también les mostré en una entrega anterior. Los invito a que revisen los demás videos de mi canal. Posiblemente encuentren algún otro tema que les pueda ser de utilidad. Y si les interesa seguir el desarrollo de este proyecto de remodelación, los invito a que se suscriban al canal. Veamos el trabajo. Después de quitarle el repello, así quedaron las paredes del taller de la planta baja, todavía con restos de cemento. Y así también quedaron las paredes del taller de la planta alta después de quitar el repello. Como lo hice en el baño de la planta alta, quité los restos de cemento con una espátula multiusos. Fui quitando el cemento de los ladrillos hilera por hilera de arriba hacia abajo. Noten que uso en todo momento equipo adecuado de protección, porque el polvo de cemento es nocivo para los pulmones. El repello de estas paredes estaba tan suelto y arenoso que sus restos caían con facilidad con la espátula multiusos. Pero como ven, tuve que limpiar ladrillo por ladrillo. En este cuarto acumulé el escombro que salió de quitar el repello de las paredes de este cuarto y los azulejos y el repello del baño de la planta alta. El escombro estaba acumulado junto a la pared del fondo, por eso empecé limpiando las dos paredes laterales. Desde luego, busqué el modo de acelerar este trabajo con una mejor herramienta. Probé este cepillo de alambre para moladora. Con el cepillo no pude remover los restos de cemento fuertemente adheridos a los ladrillos. Y como me temía, el cepillo es muy agresivo con los ladrillos. No se pueden remover los restos de cemento sin raspar con ello también el ladrillo. Además se genera tanto polvo que incluso obstruye la vista. Decidí por ello seguir trabajando con la espátula multiusos. Para poder limpiar el muro del fondo, tuve que primero retirar el montón de escombro. Metí el escombro en costales para poder después subir estos costales con rapidez a un camión de transporte de materiales. Llené los costales hasta un punto en el que yo todavía los podía cargar. Aquí estoy ya terminando de recoger el escombro. Noten que también para esto usé mi equipo de protección, porque al recoger el escombro también se levanta mucho polvo. También para barrer usé mi equipo de protección. En total llené 36 sacos de escombro. Después de retirar el escombro, pude continuar con la pared del fondo. Fui limpiando los ladrillos hilera por hilera de arriba hacia abajo.
Es mucho trabajo, pero se avanza más rápido de lo que parece. Y sin duda vale la pena conservar en buen estado los ladrillos. Luego barrí las paredes para ver si con eso quedaban suficientemente limpias. Así se ven las paredes después de darles una barrida. Me pareció que el color de los ladrillos todavía se veía muy opaco. Decidí darle una enjuagada solo a una parte de las paredes. No vale la pena todavía enjuagar todas las paredes porque voy a seguir generando polvo en la obra. Cuando ya no genere tanto polvo y haya decidido el acabado para las paredes, ese será el momento para enjuagarlas todas. Así se ven las paredes del taller de la planta baja después de quitar los restos de cemento. En el muro del fondo se ve la diferencia, la mitad izquierda está enjuagada y la derecha está sin enjuagar. Lo mismo hice con las paredes en el taller de la planta alta. Y aquí también se ve la comparación. La parte derecha de la pared está enjuagada y la parte izquierda no. Y aquí están los sacos con el escombro, listos para poder subirlos a un camión de transporte de materiales. Eso es todo en esta ocasión. Nos vemos en la próxima entrega.